para iniciar y un poco el tema de hoy es salir de la cueva. Un poco el título, ¿no? Salir de la cueva. Sal fuera. Porque vamos a ver que Elías en un momento terminó dentro de una cueva. Mejor dicho, no terminó, siguió la historia, pero él entró en una cueva y allí quedó. Pero ¿en qué consiste esta historia? Que después se les recomiendo la lean tranquilos en su casa para que no se les escapen detalles. Elías era un profeta de Dios y un profeta de Dios realmente muy, muy singular, de tal manera que es uno de los próceres de Israel. Moisés, Elías, y tiene mucho que ver también con el final de los tiempos. Así que es un hombre significativo, es un hombre puntual. Y este hombre hizo algo que era tremendo, era desafiar. En el momento más tenebroso de la historia de Israel, desafió a los profetas de Baal, o sea, de un falso Dios, a los que Israel estaba adorando, a los que Israel se había ido en pos de ellos, y todo Israel estaba en idolatría, todo Israel estaba adorando a otro Dios, Baal. Y de pronto este profeta de Dios, él solo se levanta y enfrenta a estos profetas falsos, a estos profetas de ese falso Dios. La historia la conocen la mayoría de ustedes. De pronto Elías hace un desafío y le dice, bueno, vamos a ver quién es Dios. Si Dios es el Dios de ustedes o si el Dios verdadero es el Dios mío, Jehová. Y entonces se establece allí como una especie de certamen. Tenían que levantar un altar, tenían que empezar a cada uno danzar a su Dios, a pedir a su Dios, y que descendiera fuego del cielo, consumiera el altar, y esa era la demostración de que ese Dios al cual ellos invocaban era verdadero. Bueno, los profetas Baales empezaron a invocar, se lastimaban, danzaban, estaban frenéticos, y no hubo ninguna respuesta porque no existía el Dios Baal, porque no era real. Y le tocó el turno a Elías, y Elías entonces un poco se burló de ellos, dice, griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo la siesta el Dios de ustedes. Realmente, además de todo, tenía sentido del humor. Pero una de las cosas que hace Elías, a diferencia de Baal, es mandó a mojar la leña. Ustedes saben bien que hace un asado, saben muy bien, si algo que no le vas a echar al fuego, va a ser agua. En todo caso, le podés echar un poco de alcohol, y siempre teniendo en cuenta que no te incendies en el tema. Pero por lo pronto hizo echar agua, y no una vez, sino un montón de veces, y el agua brotaba de tal manera. Bueno, y ahí invocó a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos, y bajó fuego del cielo y consumió el altar en forma total. Y demostró que su Dios era el Dios verdadero, que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y entonces mandó matar a todos estos impostores. ¿Por qué? Porque habían sido parte de un plan para alejar a Israel del servicio y de la adoración al único Dios. Parecía que la historia había terminado en ese momento, parecía que todo estaba bien. Y de pronto, Acab, que era el rey, que hasta ese momento había sido, digamos, un espectador de toda esta historia, cuando vuelve a su casa habla con su mujer, con Jezabel, le dice, vos no sabés lo que pasó. Y le contó. Y Jezabel, por eso cuando tienen que prestar atención al nombre de una mujer, presten atención a este nombre, porque esta mujer realmente era una mujer que la Biblia habla incluso en los últimos tiempos también el espíritu de Jezabel. Pero no es el tema de hoy, no voy a entrar allí. Pero si les interesa, en algún momento lo tratamos, el espíritu de Jezabel actuando en estos días. Jezabel agarra y dice, díganle a Elías que yo le voy a cortar la cabeza a él. Que lo que él hizo con los profetas, él va a terminar con eso porque no voy a parar hasta cortarle la cabeza a Elías. Y ahí viene algo que es sorprendente, porque esa noticia para Elías fue como un misil. Le dio bajo la línea de flotación.
Y de una manera inesperada, él había enfrentado todo lo demás, él había desafiado, él se había levantado en el nombre y en el poder de Dios, y de pronto cuando ponen precio a su cabeza, el tipo se desmorona, se cae, se desarma, y un miedo profundo le invade. Y entonces huye, se va de ese lugar, se escapa de la situación. No solo huye, sino que también deja a su criado, que era su compañía, sigue solo, camina como 40 días. En el medio de esas, Dios lo asiste, le da de comer porque había sido sin nada, estaba muriendo de hambre, literalmente, pero es alimentado sobrenaturalmente por Dios. Dios le dijo que lo quería ver en un monte, y allí se encaminaba. Elías llegó al monte y se metió en una cueva. Y Dios le habla y le dice: Elías, salí afuera. Vos estás metido en la cueva, pero yo te digo de que no es el lugar donde yo actúo. Salí. Por eso un poco el título tiene que ver con esa frase de Dios, con esa orden de Dios. Y salió y tuvo algo que es llamativo. Yo les invito a que lo lean, porque cuando uno lee la palabra pidiendo primero y antes al Espíritu Santo que te la revele, que te la enseñe, de pronto hubo manifestaciones sobrenaturales allí cuando él salió, y de pronto un viento que destruía las rocas, y de pronto un fuego enorme que quemaba todo, y manifestaciones así portentosas. Pero la cuarta dice que fue un silbo apacible. Y ahí es donde él cayó en tierra, se cubrió el rostro porque percibió que Dios no estaba en las otras manifestaciones, digamos, ostentosas, sino que estaba en ese silbo apacible, y él allí entonces cae quebrantado. Y así un poco termina la historia, y vamos a ver que Dios vuelve a hablar con él y dice: bueno, Elías, haz lo que yo te digo, y vamos a ver qué es lo que hizo. En síntesis, esta es la historia que ustedes van a leer en el relato. Pero que quiero compartir y comparar a Elías como un tren que va transitando y parando en las distintas estaciones. Y entonces yo les invito a que ustedes vayan imaginando cada estación que tuvo Elías, en cada estación que paró Elías, en todo este proceso que Dios llevó adelante con él. Lo primero, en el versículo 3, dice que Elías tuvo miedo. Fue lo primero, la primera reacción, lo primero que él sintió, experimentó, fue un miedo profundo, un miedo interior, miedo por su vida. Y se asustó. Y yo quiero hacer acá una pequeña síntesis de algo. Dios permanentemente luchó con hombres y mujeres a través de la Biblia, de que cuando sentían miedo, Dios les decía: no temas, no temas. Por allí, y me sorprendió, y de paso se las tiro, me sorprendió porque por allí leí alguna vez que dice que en la Biblia se mencionan 365 veces la palabra no temas o sinónimos. Y entonces en ese flyer se decía: bueno, tenemos un no temas para cada día del año. Pero tengo una mala noticia: el que puso eso no es real. O sea, no son 365 veces. Primero, en Reina Valera 60, se menciona entre 110 y 115 veces, porque depende de alguna frase cómo se puede interpretar. No más, no 365, sino 110 a 115. En la Biblia de las Américas, de 100 a 120 veces podría considerarse de que está la expresión no temas, no 365. Pero no importa que no sean 365 veces, 320, 310
o no más de 160, otro comentarista, sino que lo importante es el no temas de Dios, es algo que es significativo. Dios reiteradamente a aquellos que sintieron miedo, que experimentaron miedo, que sufrieron el miedo, Dios les dijo no temas. Y yo creo que esto es lo primero que quisiera resaltar en esta mañana. Las situaciones inesperadas, las situaciones que vienen a nuestra vida sorpresivas, muchas veces nos generan miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que vendrá, miedo al porvenir, miedo al futuro, miedo a la situación que se vive, miedo a los problemas económicos, miedo a que me despidan del trabajo, miedo a que me vaya mal en un examen, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí se desencadena este sentimiento que está en medio de todos nosotros, que todos lo sentimos porque Dios lo puso, y lo puso para advertencia. Es positivo cuando de alguna manera a través del miedo se genera adrenalina y me pone en estado de tensión y de guardia. Así que es positivo en su sana medida, pero vivir con miedo, experimentar un miedo crónico, ya es otra historia. Y es lo que Dios advierte y lo que Dios está diciendo. Isaías 41:10 nos dice algo que es muy alentador para los que tienen miedo, para los que hoy a lo mejor entrando por los atrios de esta iglesia vienen portando el miedo en su corazón. O sea, tenés portación de miedo, vos no tenés portación de armas, tenés portación de miedo. Y entonces a lo mejor está el miedo por allí latente, está en algo, tu salud, como me pasó esta semana a mí, el hecho de perder la salud, el hecho de enfrentar un acto médico, algún procedimiento médico, te genera miedo. Y Dios te dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Esta palabra se me cumplió, como les dije recién, en el quirófano. Porque cuando entré, estaba todo bien. Yo sentía literalmente la compañía del Señor, la compañía de las oraciones, pero la presencia de Dios allí conmigo. Y dice, yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Tómala esta palabra, llévatela puesta, para que sea tu sostén y para que sea tu ánimo en los momentos donde te están faltando. Apocalipsis 1:17 también. Otro souvenir que tengo para dejarte. Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, habla Juan. Pero él, Dios, el Señor Jesús, puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. O sea, yo soy el principio y el fin de todo. En mí empiezan todas las cosas, en mí terminan todas las cosas, yo estoy contigo. Amén. Así que también llévate esta palabra para decir, pase lo que pase, venga lo que venga, tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar. Entonces, el miedo no va a ser lo que me domine. Pero no solamente, esta fue la primera estación de Elías. La primera estación, miedo. Segunda estación, también en el versículo 3 de Primera de Reyes 19, dice que huyó para salvar la vida. Ya este es un paso más activo. El miedo se siente, a veces ni otros lo ven, a lo mejor nadie lo sabe, pero vos que lo vivís, vos lo sentís. Pero ahora hay un paso que sí es activo, huir. Huir es poner distancia con aquello que me amenaza. Huir es poner distancia con aquello que me preocupa. Huir es tratar de salir, sea como sea, de esta situación que viene sobre mí o que viene a mí. ¿Cuántas veces has puesto distancia entre el problema de vos? ¿Cuántas veces, no tanto de una manera a lo mejor muy pensante o muy racional, pero de pronto fue como un acto natural? Vino la situación, vino el problema, vino la adversidad y te distanciaste, trataste de separarte, trataste de ponerte de lejos de la situación. Y algunos creen que esta es una salida, algunos creen que esto puede ser una solución, pero es mucho más un acto reflejo
que nos hace poner distancia con aquella adversidad que viene sobre mí. No solo huyó, sino que en el versículo 3 también, fíjense que dice, tuvo miedo y huyó para salvar su vida, se fue a Berseba, una ciudad de, y dejó allí a su sirviente, a su criado. Entonces, no solamente él pone distancia con la situación, ahora él se aísla de la gente. Y aquí me quiero detener un instante. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos queriendo no ver a nadie? Aparte por la época del año, ¿eh? ¿No? No levanto una mano. Gracias por tu... Y vos me respondés. Aislarnos. Aislarnos es, quiero estar solo. No quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me pregunte. Quiero estar solo. Cuando las personas empiezan a hacer una molestia, hay una luz roja que se te está prendiendo en el tablero. Como cuando te falta aceite en tu auto y de pronto se prende la luz roja y el indicador que te está diciendo hay que agregar aceite. Acá en este caso es lo mismo. Cuando se te prende esta luz de que estás realmente no queriendo ver a nadie, no queriendo hablar con nadie, no queriendo estar con nadie, que preferís la soledad a la compañía, entonces algo no está bien, algo no está funcionando bien. Es una de las tantas llamadas de alerta de que estamos necesitando ayuda, que estamos necesitando que alguien realmente nos esté acompañando en este proceso. Hay algo que necesita ser sanado en nuestro interior. Versículo 4. No solamente entonces se detuvo en la estación de la soledad, sino que dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres en una versión, que ya se murieron. Esta estación es tal vez la estación más dramática a la que uno puede llegar. Es la estación del Señor, quítame la vida. No voy a pedir que levantes la mano como lo hizo Alejandro recién con total valentía, pero te la tiro y vos respondételo para vos mismo. ¿Hubo alguna situación en tu vida, en tu historia, en la cual deseaste morirte? Si yo esta pregunta se le hiciera a adolescentes en este tiempo, se asombrarían de sus respuestas. Sí, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complejos, vivimos tiempos amenazantes, vivimos tiempos que realmente, muy lejos de darnos satisfacción, nos producen un gran desgaste y una gran soledad. Basta, Señor, quítame la vida. Estamos hablando del profeta de Dios que sintió esto. Usted a lo mejor, y si lo pienso no se lo digo a nadie, ¿cómo voy a decir de que me quiero morir? ¿Qué pasa si admito esto? ¿De qué me van a decir? Y lo peor muchas veces es que cuando alguien expresa que tiene ganas de morirse, no digas eso es pecado. Entonces ni hablamos con nadie. Y vivimos en soledad el drama de la falta de ganas de vivir. Y entonces, si te estás identificando porque o lo has vivido y si has salido, gloria a Dios, pero a lo mejor estás transitando o estás parado en esta estación. Tu tren también se detuvo en la misma estación que se detuvo Elías. Quiero morirme.
Y no estamos, acuérdense el principio, estamos hablando de uno de los dos próceres más grandes de la historia de Israel, que en un momento dado admite esta verdad, que admite su realidad, que admite su necesidad. Los pensamientos de muerte a veces vienen a nuestra vida creyendo que son el recurso para salir del sufrimiento. Pero este recurso no es válido desde la óptica y de la perspectiva de Dios. Dios no tiene esa salida para tu vida. Dios no tiene ese pensamiento para con vos y para conmigo. Yo les dije que le iba a comentar algo de la historia porque de alguna manera en esta semana he vivido esto. Y ustedes si me preguntan, Eduardo, ¿pensaste que te podías morir? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero si me faltaba convicción, mi hija, dentro de nuestro WhatsApp de familia, dice, papá que volvió de la muerte. Entonces, si ya estaba medio dudoso, ya terminé de convencerme de que aquí está el regresado de la muerte. Pero, claro que pensé. Y pensé muchas cosas. Y pensé, miren, a mi esposa no me atrevía a contárselo porque no correspondía. ¿Para qué cargar? Pero estaba pensando si todas las cuentas estaban en orden, porque si yo no estaba, entonces agarré la computadora y revisé todos los vencimientos y los adelanté por si pasaba algo. Así que la estación de la muerte, la estación de los sentimientos de muerte, y es una estación de la vida en la que tu tren se puede detener y a lo mejor hoy estás detenido en esa estación. Quédate por un instante y los que están siguiéndonos por internet porque vamos a seguir hablando de este tema y por supuesto de que Dios tiene otro pensamiento y otros planes. En quinto lugar, versículo 5, dice, entonces se acostó y se durmió debajo del árbol. Se durmió. ¿Cuántos de ustedes están cansados, agotados, que no ven la hora de llegar y meterse en la cama y decir, por fe, puedo descansar, hasta que suena tu celular? Hubo un tiempo, no fue en esta oportunidad, sino que fue previa, que estuve pasando un tiempo que le voy a poner el nombre, porque de pronto si no queda muy, digamos, muy romántico. Estuve un poco depresivo. Llegaba a los 70 y me hice muchas preguntas de las cuales no tuve respuesta y me deprimí. ¿Y saben lo que tendía a hacer en la depresión? Era meterme en la cama. Y no solo meterme en la cama, sino que hay una posición que uno asume, que es la posición fetal. Y uno se pone así, con la sabanita hasta acá. Y no quiere que nadie lo perturbe, ahí estar. Y estar un día, 2 días, 3 días, y no levantarme de la cama. ¿Te pasó alguna vez de que levantarte por la mañana era un calvario? Otra vez lo mismo, otra vez sopa. Y si sos madre, otra vez los chicos, llevarlos al colegio. Estoy cansada, no aguanto más. O vos, esposo, que de pronto otra vez ir al trabajar por 2 mangos con 50. Ver al cara de vinagre de mi jefe. O vos que sos maestra o profesora, ver los estudiantes, los chicos, no los podés tocar porque te meten en cana. Y de pronto
O vos que sos médico, sos abogado, te viene un cliente de esos que decís, pero ¿por qué no se lo lleva el Señor de una vez por todas? Y entonces, agotamiento. Y agotamiento es el estado de diciembre. Es el estado de diciembre. Todos los diciembres fueron iguales. Yo no sé si vos tenés memoria, pero es llegar con las últimas hurras. Es llegar con lo último que queda. Y decir, uy, no veo la hora de tomarme unas vacaciones, y cuando me tome las vacaciones voy a dormir 3 días seguidos. Bueno, después no se cumple nada de eso, pero no importa, está el buen deseo. El agotamiento. Y el agotamiento es una de las estaciones de Elías también. Es ese donde deseaba dormirse y no despertarse. Es donde deseaba dormirse y quedarse allí. Y sigue la historia. Y en el versículo 9, entonces llega al monte donde Dios lo llevó y llegó a una cueva y se metió en la cueva donde pasó la noche. Y ahí empieza la primera palabra que Dios cruza con Elías. Hubo otras anteriores, pero esta es crucial. Le pregunta a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Es que cuando te metes en la estación de la cueva, que es una de las estaciones, cuando te metiste en la cueva, hay algo que a Dios no le cierra. Porque no fuiste diseñado para estar en la cueva. No fuiste creado para meterte en la cueva. Por eso la pregunta de Dios a Elías, Elías, ¿qué haces acá? A lo mejor estás en una cueva emocional. Hoy a lo mejor estás en una cueva depresiva. Hoy a lo mejor estás en una cueva de un estado de ansiedad aumentado. ¿Cómo se llama la cueva donde te metiste? Porque tiene nombre. David se metió también en una cueva y tenía nombre, la cueva de Adulam, donde estaban todos los presos, todos los marginados. Allí estaban en la misma cueva y David también estaba allí. Y cuando te metes en la cueva que tiene un nombre, te vas a identificar con los que viven como vos, los que sienten como vos y los que están como vos. Entonces en la cueva van a estar los parecidos. Elías se metió dentro de la cueva porque él sentía una falsa seguridad allí. Él se sentía que los problemas, las amenazas, la soledad, la derrota, el cansancio, él allí se sentía a resguardo de todos esos sentimientos. Y entonces, muchas veces nos metemos en cuevas que no son de mala prescripción. Nos metemos en la cueva del trabajo, lo único que vivo es para trabajar. Ah, no, tengo que trabajar porque tengo tantas cuentas, tengo las tarjetas de crédito que explotan y tengo que hacer horas extras. Pero resulta que en toda esta vorágine, tus hijos ya no te conocen y tu esposa menos. O al revés. Y entonces a lo mejor en tu trabajo, que alguien diría, pero ¿qué tiene de malo trabajar? Si es la voluntad de Dios, claro que es la voluntad de Dios, pero no es exclusivamente toda la voluntad de Dios de que vos incluyas o dediques todo tu tiempo a estudiar, a trabajar o a hacer algo y no tener otro tipo de vida, no tener para otros temas, no tener para otras cosas, no tener para servir a Dios. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo deseo de todo mi corazón que el día que tus hijos sean un poco más grandes o más grandes, te reclamen y te digan, todo bien papá, todo bien mamá, pero cuando te necesité no estabas. Ese es el cachetazo más fuerte que la de la palma de una mano con 5 dedos. Cuando un hijo o una hija te dicen algo así. Cuando un varón te dice a vos, papá, ahora es tarde, ¿para qué me decís ir a tomar un café? Si cuando yo quería ir a jugar a la pelota con vos nunca tenías tiempo.
Y a veces lo que uno no supo hacer cuando era el tiempo, uno empieza a darse cuenta que lo empieza a hacer cuando es abuelo o abuela, pero se nos escapó el tren. Porque no es ahora este tiempo, era aquel tiempo donde teníamos que estar. Pero nosotros estábamos en nuestra cueva. Nosotros estuvimos en nuestra cueva. Fíjense que las cuevas no son el mejor lugar, porque Jesús solamente estuvo unas horas y al tercer día resucitó y explotó la piedra que se había puesto y sellado de la tumba. Ni la tumba le pudo contener. Jesús no nació para estar en una cueva. Y vos tampoco. Y hemos sido criados para la gloria de Dios, para la libertad y para hacer lo que Dios quiere que hagamos. La cueva no era el lugar de Elías. No había propósito en la cueva. No había misión en la cueva. No había identidad en la cueva. No era el lugar para escuchar la voz de Dios en la cueva. Solo era el lugar para la victimización. Me meto en una cueva cuando necesito victimizarme. Ay, pastor, usted no sabe, mi vida es un problema, mi casa es un infierno. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios no habla dentro de la cueva. Es cierto que aquí lo hizo, pero para decir, ¿qué haces acá? Y lo obligó a salir. Porque no es el lugar en el que Dios se siente cómodo para hablar con vos. No es en tu cueva, no es en tu lugar que has elegido, que has premeditado y que has buscado para meterte. No es allí donde Dios te va a hablar. No es allí donde Dios te va a dirigir la palabra. Es más, Dios te va a decir, salí ya de donde estás. Porque quiero hablar con vos, pero no allí. Mira, Dios no juega de visitante nunca. Si te gusta un término futbolero, ahora con el tema del Mundial, bien, estamos todos con la zona de Argentina y con quién vamos a jugar y demás. Pero yo descubro esto, no es un gran descubrimiento, pero Dios no juega de visitante, siempre juega de local. Y jugar de local para Dios es acá. No allí, acá. Dios te va a sacar de donde estás y te va a llevar a donde Él quiere que estés. Esa es la gran diferencia. Afuera hay una revelación nueva de Dios para tu vida, solo afuera. Lo que experimentó Elías allí en la cueva, o mejor dicho, mientras que estuvo dentro de la cueva, allí no pasó nada. Empezaron a pasar cosas fuera de la cueva. Y vino esas manifestaciones rotundas, rimbombantes, a las que estaba acostumbrado Elías. Elías estaba acostumbrado a tener una revelación de un Dios portentoso, de un Dios de los grandes milagros, de las grandes manifestaciones. Pero Dios tenía la intención premeditada de decirle, mira que yo no estoy siempre de la manera que vos creés que yo estoy. Lo peor que nos puede pasar es rotular a Dios. Es decir, no, Dios, yo la tengo clara. Yo la tengo clara, Dios se mueve de tal manera. A veces somos especialistas en el mover de Dios y no sabemos de lo que hablamos. No tenemos ni idea de lo que hablamos, porque Dios, dice la palabra, sus pensamientos son más altos que los nuestros. A Dios no lo podés retener, no lo podés contener, no lo podés encasillar, no lo podés meter entonces en tu caja de zapatos. Dios es más que todo eso. Y si te preparás a partir de esta mañana a tener una revelación novedosa del Señor en tu vida, te quiero decir lo siguiente, van a venir los mejores tiempos de tu vida.
Pero tenés que salir de la cueva. La cueva es lo que te determina, lo que te define. La cueva es que dice, yo soy así. Y Dios te dice, yo no te voy a dejar así. Necesitamos todos nosotros una nueva revelación de la presencia de Dios. Cuando yo salí del quirófano, después de haber experimentado esa paz que no me alcanzan las palabras para tratar de definirlas coherentemente. ¿Saben en qué lo que digo a lo mejor es una pavada, ¿no? Y más con los que están en medicina, pero una de las cosas que yo puedo ver es mi respiración. Cuando mi respiración se pausa, va lenta, profunda. Y no solamente lenta y profunda, sino que hasta respirar es un placer. Y yo sentía eso. Mi respiración me hablaba de la paz de Dios. Mi respiración me daba testimonio de que Él estaba en dominio de toda la situación. Entré al quirófano como un niño se abraza a su padre, diciéndole, Señor, solo te tengo a ti. Fuiste el Dios de mi vida desde niño. Y Señor, pase lo que pase, vas a seguir siendo mi Dios. Y entonces, domingo pasado Cecilia habló algo que creo que nos llamó la atención a varios de nosotros. Ella habló de las vasijas, ¿se acuerdan? Y las vasijas que tenían, ¿qué condición tenían que cumplir para que justamente reciban el aceite? ¿Se acuerdan? Vacías. O sea, no podía la vasija que tuviera algún contenido recibir el aceite nuevo, milagroso y sobrenatural que venía de parte de Dios a través del profeta. O sea, es más la indicación de anda a buscar vasijas vacías. Y mi hermano, mi hermana, si en esta mañana, entonces nuestra vida se transforma en la vasija vacía y salimos de la cueva y nos exponemos, nos presentamos delante de Dios para que Dios se manifieste, para que Dios nos llene, para que Dios realmente fluya en nuestro interior, entonces créanme que vamos a tener una de las experiencias más maravillosas de nuestra vida, porque Dios es maravilloso. Y donde está la presencia del Señor, está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, esa verdadera libertad. Quiero terminar, versículo 15. Entonces el Señor le dijo, presten atención a esto, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegue a decir, unge para que sea rey de Aram. Y da indicaciones, pero fíjense que va a haber unos cuantos verbos por allí. Primero, sal de la cueva, ve, unge, regresa, levántate. Todos imperativos. Órdenes. Si yo quiero recibir de Dios, me tengo que poner bajo obediencia. Ahora, si yo estoy dentro de la cueva y empiezo a negociar, sí, pero no, me quedo en la cueva, vení a hablarme a mí. No, pará. Tengo que realmente obedecer y disponerme a obedecer al Señor. Y el Señor te va a mandar, no te sorprendas, que te va a mandar a hacer cosas que vos no querías hacer o vos no pensabas hacer, que vos ya habías renunciado a hacer. Dios tiene algo nuevo para tu vida. Pero tenés que estar abierto, dispuesto, con el corazón en la mano. Y decir, Señor, toma mi vida en tus manos. ¿Qué opinas? ¿En qué estación te quedaste?
Espero que no te pase como al Tren Roca, que en este tiempo está medio de paro y anda como puede. Dios no quiere que seas como el Roca. Dios quiere que vayas ya saltando a la siguiente estación y luego. Y finalmente termines en aquella donde Dios te dice, anda por el mismo camino que viniste. Por el camino que te fuiste de mi presencia, volvé por el mismo camino a mi presencia. Por el camino que elegiste en lugar de mi camino, déjalo de costado y volvé a elegir mi camino como tu camino.